Después del fallecimiento de José Vasconcelos, quien fuera una de las imágenes más importantes de la universidad, un hombre de nombre, Isaac Bar Leibach Mulstock, judío de religión, se dedicó a escribir y documentar una amplia biografía del ícono que lo llevaría a descubrir una serie de trabajos que desenmascararían la ideología pro-nazi del mismo. Todo tomó forma cuando fueron encontrados algunos de los fragmentos de la revista Timón, la cual era una especie de magazine dirigida a las clases sociales media y alta, ya que su costo por ejemplar era de 50 centavos, a diferencia de las revistas convencionales para el público en general, que en su tiempo costaban 3 centavos. En los textos encontrados, los cuales fueron censurados por el gobierno mexicano de la época, Vasconcelos expresaba su repudio a Inglaterra y a Estados Unidos, además de que intentaba orientar la opinión pública hacia la aceptación del triunfo del Tercer Reich, incitando también a tomar esa misma posición política para solucionar los problemas políticos y económicos de México, siendo el principal objetivo liberar a México de la influencia estadounidense. Al iniciar mi investigación de los casos de este iceberg, me pregunté qué tan cierto era que la frecuencia de esta práctica fuera tan alta en la UNAM, pero preguntando a egresados y alumnos de la institución, me confirmaron que no solamente es frecuente, sino que incluso llega a ser normal dependiendo de la facultad. De momento desconozco si sucede de la misma forma con profesoras casándose con alumnos, sin embargo cabe mencionar que es algo un poco inquietante si tomamos en cuenta que los profesores se encuentran en posiciones de poder y que la situación se desarrolle en circunstancias de abuso de la misma. Como en casi todas las manifestaciones de estudiantes, el gobierno mexicano es muy fan de infiltrar personas ajenas a la institución para que hagan destrozos o actividades ilegales que justifiquen el uso de la fuerza por parte de las mismas. Sin embargo, la UNAM cuenta también con el mismo sistema, infiltrando porros a los movimientos, tanto de la UNAM como de otras escuelas, e incluso movimientos civiles como lo son las marchas de conmemoración del 2 de octubre, lo cual nos da un indicio del descaro y la inescrupulosa actitud de las instituciones mexicanas por mantener sus posiciones de poder. Tal y como lo menciona el título de este caso, al tener la universidad una base de fieles perros de ataque, la misma suele recompensarlos con favores especiales, como la obtención de un lugar, contrato o plaza en las instalaciones de la universidad. Esto claro teniendo en cuenta que estos sean de labores no relacionados a la docencia. Acerca de esta práctica sabemos que incluso es la misma ciudad universitaria donde se gestan los movimientos de pago o remuneración de los mismos. El caso de los hackers que controlan la RIU hace referencia a un rumor que asegura la existencia de hackers que se infiltran en la red inalámbrica universitaria, ya que al ser esta de acceso público, tiene muchas deficiencias de seguridad, lo cual es aprovechado por los mismos para robar información de los dispositivos conectados a la red e incluso también se habla de que este mismo grupo es el que colapsa el sistema de inscripciones, llenando los cupos de los salones para venderlos. Se les adjudica habilidades para borrar historiales académicos e incluso cambiar calificaciones. La existencia de libros que hablen de terapias de conversión específicamente en la biblioteca de la Facultad de Psicología tiene una explicación más simple de lo que se pensaría. Primero debemos aclarar que las terapias de conversión fueron técnicas de tortura que se aplicaban a personas homosexuales, bisexuales, travesti o con cualquier expresión, identificación u orientación sexual no heteronormativa, la cual tenía la finalidad de despertar un, muchas veces inexistente, gusto por el sexo contrario y un comportamiento basado en los roles de género. Estas prácticas fueron desechadas en los años 90 y su práctica está penada por diferentes instituciones nacionales e internacionales. La anterior aclaración se hace necesaria al mencionar que las terapias de conversión nacieron en el nicho de la antigua psiquiatría y psicología conductual, siendo su consulta una parada obligada para los profesionales de la salud mental como un referente de cómo la psicología y la psiquiatría tuvieron un periodo en el que servían a las normativas sociales, mismas que demandaban preservar un sistema familiar heteropatriarcal que limitaba el libre desarrollo integral de las personas. De igual forma, la existencia de libros de hechicería y brujería también obedecen a cuestiones meramente referenciales, pues al ser las creencias un constructo de la cosmovisión humana, también son dignas de estudio por parte de la psicología e incluso, en algunas ocasiones, objeto de estudio de la psicología social.
Hablando de las omisiones que ha cometido la universidad, una de las más famosas fue el periodo de los años anteriores a la pandemia, en la cual una ola de violencia se desató en Ciudad Universitaria, pues las menciones del lugar en las noticias y notas rojas de los noticieros estaban siendo muy frecuentes, pues no solamente se hablaba de presencia de grupos de narcomenudeo dentro de las instalaciones, sino de asesinatos dentro de las mismas, las cuales fueron más visibles con el caso de la balacera de CU llevada a cabo por un cártel de la Ciudad de México. Como dijimos antes, la universidad, además de tener bajo su control a diversos elementos de narcomenudistas, no hace otra cosa más que pronunciarse enérgicamente en contra, mientras sus sicarios personales ponen en peligro a su propia comunidad. Este caso se refiere al incidente ocurrido con Emir Olivares Alonso entre el año 2017 y 2019. En contexto, Emir Olivares es un periodista del diario La Jornada, quien en 2017 realizó un seguimiento e investigación del narcomenudeo en Ciudad Universitaria, en la que describió los dos lugares de reunión en los que se comerciaban las sustancias. En su nota mencionaba nombres de personas detenidas, puntos de venta, características operativas y físicas, así como fotos de los responsables de delitos que a hoy sabemos son de temas relacionados a narcomenudeo, asalto a mano armada y con violencia, además de extorsión. Como había mencionado antes, Emir Olivares dio un seguimiento a los datos y las acciones de rectoría de la UNAM. Sin embargo, en diciembre del 2019, dos individuos entraron a su departamento mientras él se bañaba. Los mismos abandonaron el lugar al ser encarados por el periodista, quien de hecho se supone que estaba bajo la custodia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Después del allanamiento le fueron proporcionados dos elementos de seguridad, los cuales fueron testigos de las llamadas realizadas por personas que decían haber sido contratadas por la misma universidad, la cual les pagó $1.000.000 por asesinarlo. Cabe aclarar que la idea de los agresores era negociar la vida de Emir solicitando el doble de la cantidad pagada por la universidad. Si bien el caso sigue sin actualizarse, debemos decir que este no fue el único periodista que recibió amenazas de muerte por parte de organizaciones delictivas relacionadas a la UNAM. También en 2017, el periodista del Grupo Imagen y Grupo Fórmula, Humberto Padgett, sufrió una serie de agresiones graves contra su integridad. Humberto se encontraba recopilando información en lo que se conoce como el frontón de ingeniería, cuando uno de los narcomenudistas se dio cuenta que Humberto portaba una cámara. Inmediatamente llamó a otros vendedores, los cuales eran alrededor de 12, y comenzaron a golpear al periodista, le quitaron la cámara y además le tomaron fotografías a sus identificaciones. Cuando Humberto acudió a levantar la denuncia en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, su caso, que claramente debía ser catalogado como un delito de delincuencia organizada cuyo móvil era la obstrucción de la labor periodística, fue cambiado misteriosamente por un crimen de robo, el cual sirvió para darle beneficios procesales a los agresores, a pesar de que Humberto y su familia habían sido amenazados de muerte si éste continuaba investigando. Pero desgraciadamente eso no es todo, pues fue la misma Procuraduría la que entregó un análisis de riesgo a los mismos agresores de Humberto, lo cual les dio acceso a toda la información sensible del periodista, lo que incluye su nombre, contacto, dirección y otros datos de suma importancia. Ambos casos no solo no han sido atendidos por la Rectoría de la UNAM y la ahora Fiscalía de Justicia, sino que de hecho ambas instituciones obstaculizan la restitución y garantía de los derechos de ambos individuos. A estas alturas nos queda claro que la UNAM no solamente vela por sus propios intereses, sino que incluso a su administración no le importa que en el proceso de mantener su hegemonía se ponga en riesgo o incluso se pierda la vida de algunas personas. Después de haber conocido la información del caso anterior, no sería tan descabellado pensar que si la institución tiene el descaro de las omisiones y la ofensiva activa contra personas que tienen los medios para hacer sonar su voz y opinión, que podría detenerla contra alumnos cuyos medios no están más allá del reducido círculo social que frecuentan. Con esto en mente, te comento que veremos más adelante que, efectivamente, la universidad ha sido cómplice de actos delictivos u omisiones en procesos de justicia. Como acotación en este caso, algunas otras personas que ya han realizado su propia versión de este iceberg mencionan que este caso refiere a personas que entran a Ciudad Universitaria pero jamás salen, ya sea porque sus cuerpos sin vida son encontrados días después o porque literalmente desaparecen. El caso de los fantasmas de la Prepa 8 nos guía por un vasto folclore respaldado por anécdotas y vivencias de sus propios alumnos.
y no es para menos. En el iceberg del Politécnico vimos ejemplos de escuelas construidas al lado de panteones o en su defecto sobre los panteones. Pues bien, en el caso particular de la preparatoria número 8 de la UNAM, estamos hablando de un complejo que fue erigido sobre los restos de un hospital psiquiátrico de nombre La Castañeda. La relevancia de saber qué recinto era el inquilino de lo que alguna vez fue una hacienda pulquera radica en su peculiar historia. La Castañeda fue un hospital de atención e internalización especializado en psiquiatría inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz. El lugar estuvo en funcionamiento durante 58 años aproximadamente, mismos en los que el ser residente de este lugar era saber que tenías un pase asegurado al infierno mismo, o bueno, eso fue tiempo después de su inauguración. El expresidente Díaz concibió junto con Ignacio Torres Adalid un hospital que sirviera como reposo para los enfermos mentales, pues según él, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza del sitio les darían armonía a dichos pacientes. Pero como venía adelantando antes, eso cambió con el tiempo, pues el hospital era la cúspide de las deficiencias en salud mental, pues desgraciadamente la antipsiquiatría aún no llegaba a México, y la etiqueta y segregación de ciertas personas mermaba la atención. Para ser breves, en La Castañeda se encerraba a los enfermos mentales. Sí, pero la definición de ese entonces de enfermo mental acaparaba a las personas que sufrían de convulsiones, a las personas con retraso mental, los homosexuales, los travesti y por ende a aquellos cuyo trastorno mental fuera muy evidente. En las instalaciones se practicaban métodos de tortura que según los supuestos psiquiatras de la época eran terapias de integración y reorientación de la conducta, como lo fueron baños de agua fría, descargas eléctricas, golpes, aislamiento extremo y en algunos casos se ponía a sujetos en una rueda gigante de madera, atados de manos y pies a la misma, para hacerlos girar manualmente, algo así como una centrífuga casera. Al igual que se hacían trepanaciones, lobotomías con vía de acceso ocular y miles de intervenciones sin anestesia. El hospital terminó siendo cerrado y demolido en 1968 debido a diversas denuncias de violación de los derechos humanos y porque el gobierno veía más rentable construir una unidad habitacional y una plaza que mantener un hospital psiquiátrico al que de por sí ya le hacían falta insumos. Los fallecidos en La Castañeda se contaban por miles en esa fecha, y teniendo esa información como contexto no es de extrañar la presencia de eventos paranormales en la escuela, como por ejemplo, existe una entidad en el salón 209. Relatan algunos alumnos que se trata de uno de los salones más solitarios del plantel, donde en diversas ocasiones la puerta se abre o se cierra sola, las luces se apagan, o bien se escuchan lamentos que vienen del mismo. Al igual que ocurre con la niña del auditorio, que según los mismos alumnos se trata de una niña que se puede ver en el auditorio que es normalmente ocupado por la clase de teatro. La niña hace uso de las butacas, o bien a veces se sube al escenario aun cuando hay gente arriba, mueve las cosas de su lugar o en su defecto le pega a los asientos. Por otro lado, los ruidos en los gimnasios son bastante frecuentes y al igual que el salón 209 se trata de luces que se apagan, golpes, puertas que se cierran e incluso también se habla de una niña que no es la misma que la que aparece en el auditorio, pues esta parece ser más bien una sombra o un espectro maligno. Como cereza sobre el pastel, tenemos el caso de la foto del salón de fotografía, que se refiere a la imagen que tienes en pantalla, en la que supuestamente se puede ver el espectro de una mujer que no se encontraba en el sitio, pues según la historia, la foto fue tomada en el cuarto de revelado de fotos, cuando un profesor, al encontrarse solo en el sitio, sintió una vibra extraña, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Por último, también se habla de la existencia de pasillos y túneles secretos en el sitio que corresponden a los pasillos de lo que alguna vez fue la Castañeda, o bien lo que en su día fue el cuarto de reposo de la hacienda pulquera. El nombre de este caso hace referencia a un supuesto proyecto para edificar un colegio de ciencias y humanidades en la colonia Guelatao que se encuentra al poniente de la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México. Sin embargo, se menciona que al haber acontecido el terremoto de 1985, el lugar sirvió como refugio para personas que habían perdido sus casas y su patrimonio, aunque éstas jamás se fueron del predio que fue prestado.